Hola, soy Soraya Mores, bienvenidos, bienvenidas a este curso gratuito de radiestesia uso del péndulo que ofrezco en mi página web sorayamores.com y forma parte de las enseñanzas de la escuela Kenaz. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa. Tu alma te guía a aprender, en este caso, una herramienta que puede ser de gran ayuda para tu día a día. No solo si eres terapeuta, sino, como yo digo, como una personita humana que quiere autoconocimiento, que quiere evolucionar, que quiere vivir plenamente, disfrutar de esta experiencia maravillosa que es la vida. Con lo cual, he creado dentro de las formaciones que ofrezco en la escuela algunos cursos que son gratuitos para que puedas aprender de forma fácil, sencilla, didáctica, con prácticas, diferentes técnicas, que van a ser todas a nivel energético, a nivel vibracional, a priori. No sé si supongo que durante la marcha pues podré subir otro tipo de cursos, pero al principio van a ser pues según aquello que me guía a mí, que he aprendido, que he experimentado durante años y que pues con esta solidez puedo compartir. Voy a diferenciar este curso entre la parte más teórica y la parte práctica, con lo cual creo que serán entre 2 o 3 vídeos. Yo me lanzo a la piscina y a partir de aquí suscribiros y estar atentos y atentas a lo que voy compartiendo. Lo primero y principal, evidentemente, necesitas un péndulo, que ahora hablaremos de cómo elegirlo, cómo limpiarlo, programarlo. Hay diferentes formas, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre por intuición, ahora hablaremos de él. Y después decirte que todo lo que yo voy compartiendo de forma verbal, lo voy a ir leyendo y siguiendo las pautas para no despistarme de el manual que he subido a mi página web. Tendréis en la descripción el enlace para que podáis ir directamente a ese manual e irlo leyendo e irlo siguiendo. Con lo cual, si me veis mirando para abajo es porque tengo aquí el portátil para no despistarme y para que sea todo congruente con lo que hay disponible gratuito en la página web. A partir de aquí, no necesitas nada más que el péndulo, que ganas de aprender, de evolucionar, de crecer. Y si tienes ese acceso a primera vista al manual, perfecto y maravilloso, porque lo vas a entender todo mucho mejor. Dicho esto, los comentarios que me vayáis poniendo, pues que tengáis dudas, que tengáis inquietudes, que si queréis algún consejo, os voy a ir leyendo y os voy a ir contestando. Quizás lo que sea más verbal, que ya sabéis que a mí lo que se me da bien es la parte verbal y no la escrita, os podré contestar alguna cosita y deciros, pues mira, subo un short, por ejemplo, en específico para guiaros, acompañaros, resolver dudas sobre este tema. Así es mucho más fácil. Para mí es la parte verbal, la parte de comunicación activa es mucho más fácil. Vamos allá. Creo que no me falta nada más. Voy a hacerlo como si estuvieras tú aquí conmigo, como si fuera un curso personalizado. Quiero deciros, aviso, de que mi forma de expresarme, mi lenguaje, no es tanto como un maestro, un profesor, algo así muy serio y muy estructurado, sino que yo voy siguiendo mucho lo que voy sintiendo y voy expresándome pues con experiencias, con casos prácticos, etc. Así que te invito a quedarte, a experimentarlo, a ponerlo en práctica desde el primer momento y a darle, por supuesto, pues mucho cariño a este vídeo y gracias siempre por vuestro apoyo. Vamos allá, que si no ya sabéis que me lío. Vamos con el curso de radiestesia, uso del péndulo de forma consciente, con el cual un inciso es vais a aprender a leer e interpretar y a armonizar energía.
la energía es una frecuencia, es una información, con lo que vamos a aprender a leerla e interpretarla, pero también vamos a armonizar espacios y sistemas energéticos. A partir de aquí, decir que esto forma parte de un apartado. Dentro de Escuela Kenaz hay un apartado que es Semillas de Consciencia, en el cual comparto enseñanzas para explorar, aprender y expandir tu consciencia de forma gratuita. Pueden ser herramientas como la radiestesia o pueden ser también como anexos, complementos, ampliaciones de Dhammayana, de sanación akáshica y de otras prácticas o de otras técnicas que yo practico. Y vamos a también incluir rituales que van mucho conmigo a nivel celta, wicca, vikingo. Con lo cual, dentro de este apartado de Semillas de Consciencia, vas a poder ir ampliando e ir creciendo y avanzando en tu autoconocimiento y evolución. Empezamos. La radiestesia no es magia, no es algo que sea esotérico, que sea a nivel de vivencia, lectura, interpretación, adivinación como tal, ¿sí? Radiestesia es una práctica desde el principio de los tiempos. Podéis haber visto, tengo que comprarlas, las varillas, que es lo que primero se empezó a trabajar, y se utilizaban estas varillas, que eran palos, en el inicio eran palos de árboles, ramas, se utilizaban para detectar esa energía que era diferente, en este caso, al suelo. No había tierra, había agua, con lo cual la energía, la frecuencia, el movimiento del agua hacía que si tú ibas con estas varillas, ibas caminando, pues se iban moviendo. Quiere decir que no había tierra sólida, sino que había un espacio de agua. Con lo que las varillas, que después pasó a ser péndulos, detectan este cambio de energía. No es agua solo, sino es antes era esto, ahora es esto, una frecuencia a otra, con lo cual se utilizaba al principio de los tiempos para encontrar pozos, encontrar agua, porque antes pues nuestras necesidades eran otras. No era preguntar los números de la lotería, sino era vamos a encontrar agua pues para poder regar, para poder vivir, para poder cocinar, para poder de todo. A partir de aquí se empezó después también a utilizar con un poquito más de consciencia y un poquito más de evolución en el momento para encontrar pues oro, plata y después para encontrar personas, objetos perdidos y cositas varias. Con lo cual, esta información existe en el campo energético y nosotros lo que vamos a hacer es leer, detectar este cambio de energía e interpretarla, darle un nombre. A partir de aquí, después ya la armonización. El péndulo no sabe más que tú, el péndulo amplifica lo que tú ya sabes y lo que tú escuchas, en el sentido de que vamos a trabajar con el péndulo no para detectar agua, evidentemente, pero puedes hacerlo si tienes un terreno, sino para leer energéticamente a personas, a situaciones, a acontecimientos, a animales, con lo que esa información que vamos a leer, interpretar, va a formar parte o bien de nuestro yo superior, de nuestra supraconsciencia, el de otra persona, y también del inconsciente colectivo y de los espacios. Así que esta información ya está, ya existe, la percibimos, pero no sabemos detectarla e interpretarla. Con lo cual es que no la escuchamos, por decirlo de alguna forma, y el péndulo nos va a ayudar a escuchar estas energías. La radiestesia es vibración, es percibir radiaciones, percibir frecuencias que existen, no inventamos nada, que existen, pero que nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo, no nos permite detectar porque no estamos enseñados o no recordamos cómo hacerlo. Tenemos la capacidad con el mismo cuerpo de detectar energías y cambios de frecuencia, pero muchas no estamos del todo despiertos, con lo cual necesitamos de una herramienta externa
que detecta información que ya tenemos o detecta información del entorno. Dicho esto, puede practicar toda aquella persona que se comprometa pues a aprender, porque no todos o todas en el primer momento que cogemos un péndulo se mueve, ¿de acuerdo? Esto es importante también tenerlo en cuenta. El péndulo, voy a hablar tanto de mi experiencia personal como de mis alumnos y mis alumnas. El péndulo, en ocasiones, tengo un grupito de 5 o 6 personas y hay personas que se les mueve mucho, y hay otras personas pues que se les queda parado, no se mueve durante la sesión, y otras que se mueve muy poquito, ¿lo percibís? Bien. Entonces, a partir de aquí, pues este curso es para toda aquella persona que quiera experimentar, que quiera aprender, que se haga responsable, que se comprometa a tener esa paciencia pues de ir practicando y de ir evolucionando, que no lo quiera ya todo en el primer momento. Es importante que creas en ti, que creas en que somos energía vibrando, que somos más que un cuerpo físico, que somos alma en una experiencia humana, porque si tenemos creencias limitantes, bloqueantes, de esto no sirve, esto es una tontería, esto es solo para algunos, esto es magia. Claro, todos esos programas, esas creencias van a hacer que o bien no aprendas de forma fructífera el curso, o bien que lo veas por ver y después no lo pongas en práctica o lo rechaces de alguna forma. Con lo que el curso es para todas aquellas personas que quieran desaprender para aprender, que quieran evolucionar, que quieran un autoconocimiento, incluso que quieran ayudarse a sí mismas y ofrecer ayuda a otras personas, siempre con su permiso, ¿sí? También lo veremos. Así que, si tú estás dentro de este grupo, perfecto, y vamos con todo, con paciencia, con compromiso, con tolerancia y aceptación. El péndulo es una herramienta de escucha, no es una adivinación, es un espejo. Cuando lo utilizamos para nosotros, es un espejo de nuestra esencia, de aquello que hemos venido a aprender, que hemos venido a experimentar, que hemos venido, ¿sí?, a desarrollar. Voy a hablar en primera persona, pero también es para otras personas, recordarlo, para animales, y después también veremos los espacios, lo iré recordando. Con lo cual, es una herramienta que forma parte de ella la parte de peso, que puede tener diferentes formas y ser de diferentes minerales, y después yo aconsejo siempre que sea una cadena de unos 10-15 centímetros. No cuerda, porque no tiene el suficiente peso para oscilar, no tiene la suficiente forma, ¿sí?, o material, no es el material aconsejado pues para que oscile. Y después también hay que tener en cuenta, importante, el material con el que esté hecho el péndulo, ahora hablo de ellos, y la forma. Vais a encontrar de colores, de formas, con más peso, menos peso, con los chakras y los chakras, de diferentes formas, con lo que a priori os diría que tuvierais en cuenta dos factores. ¿Este péndulo que estoy viendo y que me gusta es para usarlo o es de adorno? Las dos son válidas, pero claro, estamos hablando de trabajo. Si lo quieres de adorno, cómpratelo como quieras, lo que te guste. Lo coges, lo compras y lo colocas en casa porque es algo que te llama. Pero fuera de esto, quiero que sea lo más práctico posible para ti y no sea un impedimento para tu desarrollo y tu aprendizaje. Con lo cual, el péndulo puede ser de madera, que son los originales, de metal y de minerales. Yo utilizo el cristal de cuarzo de este formato y el egipcio, ¿de acuerdo?
he tenido de lapislázuli, se lo llevó un río, he tenido de amatista, se lo llevó un río, he tenido de turmalina, se partió, pues lo entrega a la tierra, he ido teniendo diferentes minerales, lo que pues parece ser que eran temporales. Aceptamos el desapego. Y ahora lo que tengo actualmente pues son estos dos y el de metal. Con lo cual, perfecto aquel que quiera trabajar contigo, ¿sí? El que quiera trabajar contigo es perfecto. Normalmente voy saltando de un tema a otro, pero voy a intentar en la medida de lo posible seguir el temario. Así que ahora hablaremos de los diferentes tipos de péndulo. ¿Para qué sirve el péndulo? Detectar desequilibrios energéticos en personas, animales y espacios, para armonizar chakras y para armonizar campos áuricos, para elegir minerales, hierbas, rituales, herramientas energéticas, para recibir mensajes, esto lo ponemos entre comillas, de nuestro yo superior y de nuestros guías de luz. Quiero decir, lo pongo entre comillas porque yo utilizaría otras técnicas, pero se puede preguntar a nuestro yo superior y a nuestros guías de luz. No una guía del sí y el no, sino recibir más mensajes compuestos. Pero ya sería a través de tablas, de palabras, de verbos, un poquito más complicado. Tomar decisiones desde el centro, desde el amor y no desde el miedo. Detectar energías densas en el hogar y armonizarlas. Trabajar con animales, el péndulo funciona igual que con personas. Y trabajar a distancia, que esto no lo dije al principio, vamos a trabajar de forma presencial y a distancia. Vale, el péndulo por supuesto no reemplaza a un médico, a un terapeuta, en el sentido de que vamos a hacer una armonización de chakras, pero a lo mejor es necesario un reiki, una tameana, una activación kenaz, con lo cual siempre hay que ser coherentes de hasta dónde llega cada una de las prácticas, cada una de las técnicas, y que a veces necesitamos varias o que cada una de ellas es para un momento determinado. Venga, vamos con el tipo de péndulo y cómo elegirlo. El péndulo correcto es aquel que resuena contigo, verdad verdadera. No es que lo diga yo, es que es la realidad. No hay un péndulo mejor que otro, sino que, bueno, depende del momento, podemos escoger uno u otro, utilizar uno u otro por energía, por vibración o incluso por propósito. ¿Cómo elegir el péndulo? Esta siempre es la pregunta del millón. Observa cuál te atrae visualmente o te genera una sensación, sí, de reconocimiento, te atrae. Recomendación, comprarlo de forma presencial y no online. Con lo cual, estamos en una tienda, vemos diferentes péndulos. Lo primero es, si es para tenerlo de adorno, por ejemplo, ¿vale? Esto es una cosa, ahora vamos a enfocarnos en la práctica de la radiestesia. Con lo cual yo lo que hago es tomar conciencia de, a ver, de estos péndulos no es cuál es más bonito, más ostentoso o con más colores o con más cosas, no. ¿Cuál de estos péndulos me va a ayudar, va a trabajar conmigo en radiestesia, en uso del péndulo, como queramos pedirlo al universo? Entonces, de los que hayan, pues donde allí te vaya la mano, siempre lo he hecho de esa forma. Con lo cual vamos a trabajar, ¿sí?, para que sea un poquito visual, en este caso con el péndulo egipcio. Vamos a sostener el péndulo, vamos a decir, bueno, a priori me gustas, yo te gusto, esta sería la otra parte de la relación. Con lo cual vamos a sostener el péndulo. Vamos a ir haciendo anotaciones. De la asidera de esta cuerda es importante que con la práctica lo irás desarrollando, que le des el suficiente espacio para que se mueva. Importante que no sea muy pesado, aunque sea sencillo, que no sea ni muy pesado ni muy ligero. Y a partir de aquí irás cogiendo práctica en cuánta cadena quiere que tú le des a este péndulo. En un principio vamos a ir practicando para que lo veáis. Estoy en una tienda, cojo este y lo único que le voy a decir es, ¿eres el péndulo adecuado para mí en este momento?
Cuando el péndulo se mueva, menos o más no importa, eso es un sí. Si se queda quieto, es un no. Simplemente vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Ni interpretación de sí, ni dime un no, ni cómo es el sí, ni cómo es el no, ni el no, nada, 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 porque hay que programarlo. Con lo cual lo único es, yo le digo, ¿te quieres venir conmigo? Y si se mueve, es un sí, no necesitas nada más. Si te gustan 2 o 3 y le preguntas a 2 o 3 y los 2 o 3 se quieren ir contigo, mala suerte, vas a comprarlos todos. ¿Sí? Si puedes, si te apetece, hazlo, y si no, intuición. Si todos se quieren ir contigo, intuición. Vale, aquí he puesto, vais a ver en el dossier, que hay diferentes tipos, una tabla con los diferentes tipos de péndulo, como os he hablado, cristal de cuarzo, de metal, de madera y después, por ejemplo, de amatista, de obsidiana, para que tengáis alguna referencia. Os he puesto las propiedades de cada uno de ellos, pero siempre tener en cuenta que no estamos utilizando el péndulo por su propiedad intrínseca del material, sino solo como un medio de lectura de energías y de armonización de energías, ¿de acuerdo? Con lo cual, no tengáis en cuenta que porque sea una amatista vais a tener mayor canalización o mayor conexión con el yo superior, porque no va a ser así. Ni la obsidiana os va a proteger en este espacio, va a hacer una limpieza además de esa lectura. No es así, ¿de acuerdo? Con lo cual, centraros simplemente en el que os guste, en el que quiera trabajar con vosotros o con vosotras y nada más. A partir de aquí, también pongo la forma de limpieza. Os iré hablando también de esto. Los minerales, los cristales, los vamos a limpiar debajo del grifo, agua corriente, no sal. Cogeremos el péndulo y mojaremos solo el cristal. Si mojamos la cadena se oxida, con lo cual yo por eso lo hago de esta forma, para no tocar la parte de metal. Si es de metal o si es de madera, lo vamos a limpiar con saumerios. Consejo: saumerio, un atado de salvia, por ejemplo, de ruda, tomillo, romero, salvia. Encendemos y lo pasamos por encima. Y con esto lo tenemos todo limpito. Lo podemos dejar secar al sol, a la luna, lo que te apetezca. O lo podemos simplemente secar, ¿sí?, con un trapito de algodón, si es posible blanco, pues también lo podemos secar de esta forma. A partir de aquí, ¿cuándo limpiarlo? Siempre antes de una sesión, después de trabajar con energías densas o personas complicaditas. Si lo ha tocado alguien sin permiso. Cuando sientas que las respuestas no fluyen con claridad o se mueve de una forma que está diciendo madre mía, estoy súper cargado. Y al menos una vez a la semana si lo usas frecuentemente. A partir de aquí vamos a hacer la carga, la programación, la carga del péndulo. Esto lo podemos hacer después de cada vez que limpiemos el péndulo. No es una programación de cuando compro el péndulo, que eso va después, sino ahora es cuando limpiamos el péndulo, podemos hacer esta frase, esta oración, para hacer como una conexión contigo. Cogemos el péndulo entre las manos, después de limpiarlo, cerramos los ojos, hacemos un par o 3 de respiraciones y con la intención de que sea un canal limpio y claro de información, puedes decir en voz alta, en voz baja, en silencio, que este péndulo sea un canal limpio de verdad, orientado al bien superior de todos, que responda desde la luz y la sabiduría. Gracias, gracias, gracias. Forma parte de la limpieza. Cada vez que lo limpies, pues yo recitaría esta frase. A partir de aquí, ¿cómo vamos a sostener el péndulo? Esto en las prácticas os lo enseñaré más de forma visual, pero ahora vamos a dar estos consejitos y después lo veréis. Apoyar el codo en una mesa, en un espacio sólido, tangible, porque si no, si sois personitas como yo, que nos tiembla la mano, que parecemos yo que sé qué, pues se va a mover por nuestra oscilación. Con lo cual, apoyar el codo. Y a partir de aquí,
lo más normal es cogerlo con el dedo índice y con el dedo pulgar. Esto es una forma correcta. La forma incorrecta es así porque nos vamos a consar en minuto y medio y no funciona el tema. Y otra forma de cogerlo es así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Practicarlo y lo que mejor os vaya. ¿Qué situación tengo yo? ¿Qué me pasa a mí? Que cuando el péndulo se mueve mucho, en esta posición, si el péndulo se mueve mucho, me choca. Dale más fuerte, ¿vale? Me choca. Entonces no le dejo espacio, ¿de acuerdo? Si yo en cambio lo cojo así, venga va chico, no tiene ningún problema de espacio. Puede moverse lo que quiera, plena libertad, ¿de acuerdo? Con lo cual consejo, prueba el que mejor te vaya, pero sí, pues el del mudra perfecto. A partir, siéntate con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, apoyo el codo de la mano dominante en la mesa, en tu rodilla, sostén la cadena entre el pulgar y el índice y deja que el péndulo cuelgue libremente, sin tensar ni enrollar en ningún dedo la cadena. La longitud de esta cadena puede ajustarse entre 10 y 20 centímetros y si usas tableros o plantillas, que eso lo veremos después, el péndulo tiene que quedar a 2 o 3 centímetros por encima, ¿sí?, de lo que es la plantilla, de lo que es la tabla. Bien, dejamos aquí esta primera parte para que el vídeo tampoco sea demasiado extenso. Y en la siguiente vamos a empezar con la programación y la calibración del péndulo, que para mí es lo más importante para estar bien conectados con la divinidad, con nuestro yo superior y que el péndulo realmente no utilice nuestra energía, ni la energía de la otra persona, ni la del espacio. Quiero decir, que no interfieran nuestros pensamientos, emociones o cualquier tipo de energía discordante. Así que cerramos el primero y nos vamos al segundo.